Vamos a saludar en este bloque a Marcela Bravo, es directora de concientización. Ella está en el área de la Subsecretaría de Discapacidad, que corresponde al Ministerio de Ciudadanía. Y el tema es un tema sensible, pero es un tema de mucha actualidad. No necesariamente de urgencia, pero sí un tema de actualidad, a la luz de varias cosas. Primero, el anuncio que se hizo recientemente desde el gobierno de la provincia de Neuquén de permitir la inclusión o de habilitar la inclusión y de que esa decisión de dónde formarse escolarmente recaiga en las personas, en la familia, en el entorno familiar, si es en la escuela especial o es en la escuela común. Y esto asociado con lo que pasó recientemente en Buenos Aires, en donde un caso de un niño con Asperger fue excluido, separado del curso, y esto fue celebrado por parte de la comunidad educativa, lo cual esa celebración trascendió en las redes sociales y fue motivo de agenda periodística también y de rechazo en varios aspectos. Así que esto es el disparador, porque en el fondo vemos que hay un problema cultural o social. Por eso la invitación a Marcela. Gracias por esta gentileza, Marcela. No, gracias a vos y por esta invitación y poder charlar un poquito de esto que está tan actual, ¿no? Esta situación de Buenos Aires, Sí, del nene con Asperger, de la celebración, no me parece que sea un caso aislado. ¿Cómo se enfrenta esa realidad aquí en territorio neuquino? ¿Y cómo se revierten esos casos que a lo mejor aparecen solapados o no aparecen tan explícitos, pero existen? sí. Por un lado creo que estas comunicaciones actuales a través de la tecnología, en las redes sociales y demás, por ahí nos están acercando estos casos que no creo que sea un caso aislado, simplemente que ahora tienen la posibilidad de que uno llegue a conocerlos masivamente. Lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, lo que sabemos es a través de los medios y lo que se ha dado a conocer públicamente. No sabemos en profundidad cómo se desarrolló. Caso, claro. Exacto. Y esto tiene que ver, como Pero a dijiste mí me parece que vos, es un emergente, digamos, es la punta de un iceberg. Detrás hay muchos casos parecidos, similares o con y que matices. muchas veces sucede sin tener la discapacidad en el medio. O sea, estos actos, algunos que rayan la discriminación y otros son verdaderamente discriminatorios, tienen que ver con una cuestión social y cultural. ¿Dónde estamos transitando hoy socialmente? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo estamos nosotros dentro de esta sociedad? Te voy a hacer una consulta sobre un perfil que puede llegar a ser un tanto polémico, pero algunos plantean esta discusión y dicen la prioridad no tiene que ser solamente de la persona con alguna discapacidad o del entorno familiar de esa persona con discapacidad, sino que tiene que ser el conjunto que va a convivir con esa persona con discapacidad, haciendo referencia también a esta situación que hablábamos recién. ¿Se entiende la pregunta? Sí, cuando nosotros hablamos, y ahora está tan en boga, ¿no?, el tema de la inclusión, ¿sí?, porque estamos hablando de inclusión educativa, de inclusión laboral, de inclusión deportiva. Cuando instalamos el término inclusión o esta mirada inclusiva, tiene que ver y tiene relación con que hay un grupo o hay un sector que está segregado. Si no, no estaríamos hablando de inclusión. Si no tenemos a quién incluir o qué cosa incluir, esto parte porque hay algo que está por fuera, que no componen un todo. En cuanto a la educación, cuando se habla de esta educación inclusiva, se ponen las personas con discapacidad como que es ese grupo que tenemos que traer a este todo. Para poder hablar hoy de esta educación inclusiva, y creo que nos pasa a nivel país, o sea, no es algo aislado en Neuquén y no es algo aislado lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, tenemos que hacer como un recorrido. Hace muchos años atrás, las personas con discapacidad estaban escondidas, estaban en sus casas, no tenían una participación social. A partir de la creación de las escuelas especiales, que realmente fue una medida necesaria y una medida que aplaudimos todos socialmente, las personas empezaron a salir de su domicilio y empezaron a tener como una vida más activa desde lo social. En aquel momento no se planteaba esta cuestión de la inclusión. Y eso estuvo muy bueno porque pudimos integrar a estos grupos entre sí. Ahora, fíjate vos que digamos, el preconcepto no ha desaparecido. Porque sigue existiendo, digamos, en el trasfondo social, en el entramado social, algunas formas más solapadas, pero
esta celebración, por ejemplo, que se hace en la comunidad educativa de aquel colegio Sí. bonaerense, es una demostración de que todavía persisten este tipo de preconceptos. Inclusive, hasta te diría, hay voces desde lo gremial, porque este anuncio que se hizo para educación han marcado digamos, algunas diferencias en el entorno sindical, y hay algunas agrupaciones, algunas seccionales de ATEN que han puesto, digamos, una mirada crítica respecto a este tema, aunque focalizado en la cuestión presupuestaria o de fuentes de trabajo. Digo, hoy el Estado puede garantizar, digamos, ese abordaje interdisciplinario también, ese servicio que se tiene que dar, tal vez del área a tu cargo, que es la concientización. Sí, sí. Y en esto es fundamental que podamos empezar a cambiar esta mirada, porque lo que vos planteabas en un principio, de que si estamos preparados, si hay presupuesto y demás, obviamente desde nuestra área no podemos dar respuesta en cuanto a si hay un presupuesto adecuado y demás. Pero sí te puedo decir que esto básicamente tiene que ver con el cambio de mirada nuestro como sociedad. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Se viene trabajando en la inclusión educativa? Se viene trabajando. Hay escuelas en Neuquén, vamos a hablar de la provincia de Neuquén, ¿no? Hay escuelas en el interior donde no hay una escuela especial, hay una única escuela. Y todos los niños y niñas van a esa escuela y conviven todos en un mismo ámbito. Hay niños y jóvenes con discapacidad que hoy están en la escuela común. Si vos me preguntás los recursos, hoy no podemos, o sea, no hay quien pueda hoy decirte qué recurso o qué tipo de recurso vamos a necesitar en el 2018 para atender a algún niño o niña con discapacidad, porque no conocemos a ese niño y a esa niña. Es imposible poder decir hoy qué tipo de apoyo, qué tipo de ajuste o qué es lo que se va a necesitar en el transcurso de un ciclo lectivo. Yo te hago esta pregunta porque me imagino que en términos presupuestarios, pero también de articulación con el sector educativo y con otros sectores que intervengan, la problemática es de una complejidad mucho más grande de la que algunos se imaginan. A veces uno habla de discapacidad y esto también es un preconcepto mío, pero hay muchos que se imaginan o una silla de rueda o un síndrome de Down. Exacto. Y no son las únicas particularidades que tienen o las singularidades que tienen las personas con alguna discapacidad. Hay un abanico muy grande de alternativas. Digo, el panorama es complejo y es un abordaje que sin lugar a dudas amerita distintos enfoques. ¿Se está preparado para ese abordaje? Socialmente estamos transitando por un tiempo en el que estamos hablando, y eso ya es mucho. Hace años atrás no se hablaba de discapacidad, desconocíamos absolutamente todo. Hoy se está hablando. Esto que sucedió a nivel educativo, de poder reconocer un derecho, no es que hoy los chicos y los niños y niñas con discapacidad pueden ir a la escuela común. Esto no surge de hoy. Esto está por derecho, hay una ley y hay un artículo que así lo garantiza. Socialmente seguíamos sosteniendo una educación separada. Un grupo por la escuela especial y otros en este sistema, sí, separado. El derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad estuvo siempre desde el primer momento en el que sale el derecho a la educación para cualquier niño. Quizás los temores tengan que ver con lo desconocido. Como decías vos recién, cuando uno habla y dice la palabra o el término discapacidad, lo primero que vemos es una silla de rueda, es un bastón, es un ojitos rasgados. Y lo que tenemos que socialmente trabajar todos juntos, y en esto nosotros tenemos mucha participación con el tema de concientización, es poder decir, cuando hablamos de discapacidad, lo primero que se nos tiene que presentar es la persona, es ese niño, esa niña. No hay un manual que nos diga o nos aporte cómo tenemos que nosotros relacionarnos o comportarnos con X persona con X discapacidad. Eso no existe. Eso lo tenemos que construir. Marcela, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos por habernos invitado y poder llegar a tu audiencia. Las temáticas que hemos abordado hoy aquí, el de la inseguridad, pero también de las elecciones municipales en la ciudad de Neuquén, no son temas que se agotan en esta instancia.
De aquí hasta el 22 seguiremos hablando de elecciones y de inseguridad o de seguridad seguramente en un montón de oportunidades más, antes del 22 y después del 22 de octubre. Y respecto al tema de inclusión, seguramente también. ¿Por qué? Y porque es un tema que está en la agenda. Pero ¿sabe qué? En la agenda social. Nos vemos en una semana. Muchas gracias.